Haim, Shalom Aleichem. Bienvenidos a nuestra segundo shiur de los Haftarot de cada semana. En esta semana voy a presentar, en el nombre del Centro de Estudios Judíos, Torah Emet, la clase, un shiur que va a concentrarse en las lecturas proféticas, la sección de Isaías, que normalmente nosotros leemos en las sinagogas después de la lectura de la Torah. Esta sección profética se llama la Haftarah, que es la terminación de la lectura, la completación de la lectura, y es leída después que se guardó, se dobló el Sefer Torah, y entonces otra persona, el Maftir, lee esa porción de la Haftarah que está normalmente de alguna forma relacionada a la lectura que se leyó de los 5 libros de Moisés. La Haftarah de Noach viene de Isaías capítulo 54, versículo 1, al capítulo 55, versículo 5. Para los Ashkenazim y los Sefardim leemos Isaías 54, versículo 1 al versículo 10. La Haftarah de Noach contiene una serie de promesas y de acertaciones habladas directamente a Sion, a sus habitantes, y entendiendo que Sion, la ciudad, el pueblo de Israel, ha sido destruido desde la conquista babilónica en el año 586 antes de la era común. El profeta en esta sección le promete a Sion como un ser personificado, una mujer personificada, le promete sobre la restauración de la misericordia divina y de los pactos divinos entre Dios y el pueblo de Israel. Hashem promete que su enojo va a terminar, que ya terminó, y compara esa terminación del enojo con el momento después del diluvio, cuando también entró en un pacto con toda la humanidad de nunca destruir al mundo por razón del ser humano. Obviamente, esa es la conexión entre la lectura profética, la alusión entre la lectura profética y la parashá que se leyó anteriormente, que es la parashá de Noach, que habla del diluvio. Ahora, la razón que buscamos una conexión es que sabemos que la tradición de la lectura de la Haftarah tiene mucho que ver con las prohibiciones de Antiochus Epifanes, el cuarto, que prohibió que los judíos lean la Torá, pero permitía lo que él consideraba que era la mitología judía, y permitió que los judíos estudien los profetas. Pues los sabios de Israel cogieron secciones de los profetas que de alguna forma le podían recordar al pueblo judío de la sección que se hubiera leído esa semana, pero que ahora era prohibido. Cortaron esos pedazos de los profetas y se leía un capítulo o una sección de esas lecturas para recordar lo que se iba a leer. ¿Ya? Entonces, la relación entre la Parashat Noach del libro de Génesis y el capítulo 54, específicamente es, del capítulo 54 de Isaías, específicamente es una referencia que, al igual que el enojo destructivo cuando entraron los babilónicos y destruyeron a Sion y a Jerusalén y la dejaron como una viuda destrozada, que ya se había terminado, y que Hashem, Dios, va a restaurar a Israel y formar un pacto con el pueblo de Israel de restauración, al igual que formó un pacto con toda la humanidad después del diluvio. Voy a dividir la lectura de la parashá, y les recuerdo a todos mis talmidim
que antes de la lectura, antes de oír el shiur y mis ideas sobre la parashá, que lean la sección y de esa manera podemos estudiarlo un poquito más profundo. Pues voy a dividir la lectura de la parashá en algunas partes, y la primera parte es la proclamación de la restauración de Sion. Específicamente me refiero a los versos de Isaías 54 del 1 al 10. En esa sección, Isaías forma una exhortación a Sion, presentando a Sion como un personaje. ¿Quién es este personaje? Le da un personaje de una mujer, le da un personaje femenino y la describe como una viuda que fue abandonada por su esposo y que nunca tuvo hijos. Una viuda que quedó desposada, que pasó la vergüenza de haber sido abandonada por su esposo y le promete y le dice a esta viuda que había quedado sin hijos que tenga fe porque su esposo, Akadosh Baruj Hu, va a retornar y la va a restaurar, que abra su carpa, que era una carpa pequeña, que abra su carpa para acomodar hijos, porque va a ser completamente restaurada. Habla del crecimiento de las personas, que tantos hijos van a retornar, que también va a expandir el territorio de la tierra de Israel. Habla también de una transformación gloriosa y que le va a quitar, esa transformación gloriosa le va a quitar cualquier vergüenza de haber sido una viuda, y el Santo de Israel se casará con ella de nuevo, se volverá Boalayich, se volverá el esposo de nuevo, y el enojo, el kesef, será reemplazado por gesed, por bondad para siempre. Esa es la primera parte de la lectura de la Haftará. En Isaías 54, del 9 al 10, de esos dos versículos, Isaías sigue con una afirmación que el enojo que pasó, no solamente pasó el enojo, pero también el Boalayich, el esposo que ha retornado para restaurar a su casa, para restaurar a su viuda, para casarse con ella de nuevo, para crear, le promete una promesa reforzada que más nunca Dios estará enojado con Israel. Y esto es comparado al pacto después del diluvio y el pacto que fue marcado por el arco iris. El pueblo puede estar asegurado, nos dice Isaías, que de esta promesa de fidelidad, de bondadez, y que esa promesa de fidelidad y de bondad va a ser para siempre. Con esas palabras, los sefardim terminan la lectura de la Haftará y los ashkenazim continúan con la parte número 2, que voy a entrar ahora, que es la renovación y la protección prometida por la palabra de Dios. Sion y devoción a sus habitantes serán restauradas por justicia, por tzedek. Hacer lo justo, lo básico para la renovación y la protección divina sobre sus sirvientes. De nuevo, en este capítulo 54 de Isaías, sigue el profeta refiriéndose al sirviente, y ese sirviente es el pueblo judío. Y dice el profeta que Sion será restaurado por justicia, por tzedek, por la orden de misericordia, pero también la orden de justicia. Cuando el pueblo judío retorne a su pacto y actúe en una forma justa, serán restaurados. Y esa restauración del pueblo judío será un triunfo, un tzidkatam para Akadosh Baruj Hu, para el Santo bendito sea. En la parte número 3,
Isaías continúa y dice y le pide y le llama al pueblo judío que siga al Señor Dios y participen de su beneficencia, de su apoyo, que escuchen y serán revivido el pacto con la lealtad prometida a Dios. Y de esa manera Israel será glorificado por toda la tierra. También entra con una promesa de misericordia y fidelidad, lealtad divina a Israel, con una promesa unilateral que Dios viene por amor a restaurar al pueblo judío y termina ofreciéndonos que por razón de ese amor unilateral que Dios va a ofrecerle a Israel, Israel debería de responder también con amor y acercarse a él. Que el pueblo judío se restaura por medio del pacto con el divino. Sion entonces es presentado, Sion, la tierra de Israel, es presentada como un personaje femenino. Y prometida, esa personaje femenina es prometida Gesed Olam. Ese Gesed Olam es bondadez, misericordia para siempre. Y también es prometida el pacto de amistad, el Brit Shelomé. Esa ofrenda es romántica, en las palabras de Isaías, de restauración, como un matrimonio que ha sido abandonado, pero restaurado. Y asimismo el profeta presenta que Israel es como una viuda que no tuvo hijos, que fue abandonada, una mujer abandonada, pero que ahora de pronto ha sido retornada. Mucho del estilo de esta sección de Isaías comienza hasta en sus palabras a conectarnos con la idea que va a haber un cambio. Y comienza con una expresión limitada y entonces lo lleva más allá. Déjame dar un ejemplo de esto. En el capítulo 54, versículo 1, que es el principio de la Haftará, termina ese versículo con las palabras amar a Adonai. Esto es lo que dice Adonai. Pero entonces, luego, en el capítulo 54 dice, 8, dice, amar Goalaich Adonai. Esto es lo que dice tu Redentor Adonai. Entonces no es solamente amar a Adonai, esto es lo que dice Adonai, dice amar Goalaich Adonai, que esto es lo que dice tu Redentor Adonai. Lo cambia por toda esta parashá de algo negativo que estaba en el pasado a algo positivo que viene para el futuro. Sion no había parido hijos, otro cambio de lo negativo a lo positivo. En el capítulo 51, versículo 1, lo yaldá, no dio hijos. Y luego dice, lo teboshi, no tendrás pena. Lo yaldá, no dio a luz. Lo teboshi, usando la misma frase de lo teboshi, no tendrás pena. Lo tiskeri on, no recordarás la vergüenza de haber sido viuda. Usando el mismo idioma, lo transforma de algo negativo a algo positivo. Durante la Haftará, Isaías usa una frase que yamin usmol tifrotzi, a la derecha y a la izquierda crecerás. Esa frase la usó Shlomo Halevi Alkabetz cuando escribió el Lejando Di, que es un piyut, es una oración que hacemos para darle la bienvenida al Shabbat. Específicamente, lo que hizo Shlomo Alkabetz fue que cogió frases de todas las diferentes partes del Tanaj, hablando de la llegada del Mashiach, y lo asoció a la llegada del Shabbat, usando la idea de que el Shabbat es una
un sabor, tiene el sabor o un poco limitado la experiencia de la llegada del Mashiach. Entonces, cuando habla Yamin Usmol Tifrotzi, quiere decir que cuando venga el Mashiach, el pueblo judío va a crecer a la derecha y también a la izquierda. Si nosotros vemos, ¿qué quiere decir eso? El pueblo de Israel está aquí en el mapa. A la derecha están todos los países árabes llenos de musulmanes. A la izquierda está Europa llena de cristianos. En la imaginación de Shlomo Halevi Alkabetz, esta frase de Isaías se puede interpretar, o en la interpretación del rabino Alkabetz, se puede interpretar que Islam, los árabes, se van a unir a nosotros y también los cristianos se van a unir a nosotros. Que esa renovación del pueblo judío va a atraer a todos los que originalmente eran enemigos de nosotros a unirse a nosotros, también a la derecha y también a la izquierda. Pero un poco más. Esta frase de Isaías, cuando le dice a la viuda o a la mujer desposada que había sido abandonada, que no había tenido hijos, que estaba sufriendo por todas las cosas que le había pasado, por las vergüenzas que había pasado, en ser destrozada, en ser desposada, en no tener nada, le está hablando al pueblo judío que él la caracterizó como Sion, una mujer abandonada que ha sido restaurada. Tal vez podríamos pensar que una de las ofrendas que Isaías nos está tratando de ofrecer es verdaderamente ofrecernos el secreto de la supervivencia para el pueblo judío. Que nunca pensemos que tenemos una carpa estrecha, que solamente nuestro plan es poder sobrevivir, sino asumir otra idea, otra identidad, y es la identidad de una mujer que sufrió en el pasado, pero el esposo que ella ama ha retornado a restaurarla. Abre bien la carpa, abre bien la casa de Israel, abre bien la sinagoga, haz un crecimiento para nosotros, porque nosotros podemos saber aseguradamente que el Gesed va a ser para siempre, que esa misericordia va a ser para siempre y que Hashem nunca, jamás va a expresar enojo contra el pueblo judío cuando retorne y nos restaure. También en esta parashá, Isaías usa otra frase, Amar Goalaich Adonai. Habla el Redentor Adonai. Yo quiero hablar sobre qué es el Goel, qué es ese Redentor. En la tradición bíblica, un Redentor es alguien que viene a pagar la cuenta para otra persona. Por ejemplo, si alguien cayó en un problema financiero, ahora viene el Goel a pagar las cuentas de esa persona y a redimir a esa persona. En el judaísmo, el Redentor de Israel es el Dios de Israel. Adonai Tsevaot Shemo. El Dios que es el Dios de Israel es el que va a redimir a Israel. No es otro personaje. Nosotros creemos lo que el profeta Isaías nos está diciendo, que ese Redentor no es un Dios que se dividió en múltiples personajes, no es un Mashiach que tiene algún poder especial, sino el Mashiach está retornando al pueblo judío a aceptar la redención divina.
El Goel, entonces, es la persona que viene a levantar a su familia. El Goel es la persona que viene a restaurar lo que había caído en decadencia y a restaurarlo y a ponerlo de nuevo. Nosotros tenemos siempre un Goel. Ese Goel es Hakadosh Baruj Hu, y el mensaje del judaísmo es que retornemos todos nosotros a ese Hakadosh Baruj Hu, a ese santo bendito sea, para que ese Redentor nos pueda restaurar al camino que Él desea para nosotros. Especialmente este parashá continúa el mensaje de la primera parashá que estudiamos, Parashat Bereshit, que hablamos del capítulo 42 y el capítulo 43, cuando ya Isaías mencionó un sirviente. ¿Quién es ese sirviente? Se refiere a él mismo como sirviente de Dios y se refiere también al pueblo judío como el sirviente de Dios, restaurado para seguir en su servicio a toda la humanidad, guiándolos, sacándolos de la oscuridad y llevándolos a la luz. Y en este caso, el sirviente de Israel, el sirviente es Israel, que ha sido restaurado por el Boalayich, por el marido, que ha venido a restaurar a Sion, a la casa de Sion, a su rol originalmente establecido. Tanto lo restaura que le promete que más nunca se va a acordar del mal que le cayó. Gracias por acompañarnos. Dios quiere, la semana que viene seguimos en nuestro estudio de la Haftará. Los invitamos a que visiten nuestras páginas en Facebook, nuestra página en el blog de nosotros y todos los canales, todos los videos en el canal de nosotros de Torah Tropical en YouTube. Gracias por su sintonía con nosotros y continuamos en nuestro estudio de Torah. Luz de Israel.